Buenas tardes, doctora Lin. Gracias por este espacio que situó con nuestra firma. El día de hoy compartiremos con usted los resultados de nuestra revisión sobre la información financiera que nos entregó y las preguntas que nos indicó revisar para el proyecto que está evaluando. Empecemos entonces analizando el contexto de la industria. El mercado de buques tipo Capesize a enero de 2021 está compuesto por una flota de 553 buques. Esta industria es intensiva en capital y altamente competitiva. El mercado está altamente influenciado y tiene una exposición frente a lo que pasa en la industria siderúrgica y energética. Con esto es importante revisar la gráfica de barras que tenemos acá arriba en la mitad del slide. En ella podemos ver también cuál importante es los pedidos comprometidos de buques tipo Capesize a las fechas de entrega futuras. También vemos que para los años 2001-2003 es una cifra muy importante de incorporación de nuevos buques del mercado y que posiblemente nos van a afectar. También podemos ver en la gráfica superior derecha, más arriba, que las tarifas de flete son muy volátiles, sobre todo en el mercado spot, que son las barras azules. Podemos ver incrementos y caídas significativas específicamente en el 95, 99 y 2000, que se ve como las tarifas caen significativamente y luego vuelven a subir significativamente. Ahora, en la línea naranja podemos ver el comportamiento de los contratos tipo time charters, que se presentan un poco más estables, aunque tienen unas condiciones que tenemos que ver más adelante. Por último, es importante ver que en la gráfica de la esquina inferior derecha existen tres conceptos importantes que maneja el mercado. Uno, la antigüedad. Dos, el estimado de días de mantenimiento esperado basados en esa misma antigüedad. Y tres, el factor tarifario que se le aplica a los buques de acuerdo con su edad operativa. Lo primero es ver en las barras naranjas cómo la industria premia con mayores despachos a las embarcaciones más nuevas y castiga con volúmenes más bajos a las embarcaciones más antiguas. En la línea gris, por otro lado, vemos igualmente cómo el mercado ha determinado unos factores de ajuste con los que premia, por ejemplo, a los buques nuevos que tienen menos de 5 años de antigüedad, con los que les dan una prima del 15% adicional sobre la tarifa, mientras que a los que tienen más de 24 años se les penaliza o castiga con un descuento del 35% sobre su tarifa al final de su vida útil. Con esto podemos ver entonces cómo se penaliza a los buques antiguos y se premia a los buques nuevos, y esa es la manera de operar en el mercado. Por último, no menos importante, es poder ver igualmente cómo el mercado establece requerimientos de más días de mantenimiento en proporción con la antigüedad de las embarcaciones. 8 días para los que son menores a 5 años, 12 días para los que están de 5 a 9 y 16 días para los que superan los 10 años de antigüedad. Ahora, los principales drivers están relacionados entonces con el volumen de la producción de exportaciones de hierro y minerales, la antigüedad y eficiencia tecnológica de los buques, las expectativas de crecimiento, el order book, como lo mencionamos, ahí está la entrega de los buques y las fechas efectivas en que entrarán efectivamente o directamente a esa oferta futura, obviamente también la capacidad de la flota y por último los precios de la chatarra. Frente a los principales jugadores encontramos que estos compiten en un mercado altamente fragmentado. Los fletadores grandes son los que afectan la demanda. También encontramos las compañías navieras, que son un factor importante, y finalmente los astilleros. Ahora, frente a lo que se espera en el mercado para los próximos años, encontramos un exceso de oferta precisamente para los años 2001 a 2003, donde, como lo habíamos dicho antes, entrarán 63 buques en el 2001, 33 en el 2002 y 21 en el 2003. Al mismo tiempo, en ese periodo, pues se espera que haya una presión importante y significativa sobre las tarifas diarias. Y por último, las proyecciones están mostrando que va a haber una expansión de exportaciones de hierro y minerales en Australia e India. Con todo esto, pues, que hemos mencionado acá, pues aparece el proyecto que nos ha pedido analizar la doctora Lin. Dejamos aquí cada una de las condiciones que estamos analizando y sobre las que estamos evaluando. Ocean Carriers es una naviera especializada, con presencia en oficinas en Nueva York y en Hong Kong, enfocada en buques tipo Capesize, y su flota de buques está entre los 80.000 y 200.000 toneladas, y se focaliza prácticamente en el transporte de hierro y minerales de carbón. Frente a su participación, es importante entender que Ocean Carriers no es un jugador grande en el mercado y que no hay ningún jugador tan importante como que afecte las tarifas o la demanda o la oferta. Todo está fragmentado. Podemos decir entonces que Ocean Carriers es un price taker o un tomador de precio, el mismo precio que se da por las condiciones de mercado que hemos estado discutiendo. Ahora, frente a su modelo de negocio, la empresa es propietaria y operadora de buques de granel de carga seca. Tiene dentro de sus políticas internas el no operar buques superiores a 15 años de antigüedad. Plantea la venta al cumplir su límite de edad buscando mantener siempre pues, una flota moderna y competitiva. Sus ingresos se perciben por la facturación de tarifas por la operación diaria y pues sus ingresos también son vía contratos de arrendamiento por tiempo o time charters de 1 a 5 años. Es importante tener en cuenta que en este tipo de contratos, el fletador controla la ruta y la carga, y Ocean Carriers asume la tripulación, el mantenimiento, los seguros y el OPEX completo. Eso quiere decir pues, que la compañía tiene una exposición total al riesgo operativo y al riesgo de mercado. ¿De qué dependen entonces los ingresos operacionales? Al entrar a analizarlos, de la producción mundial del hierro, del ciclo económico, del tipo de rutas, de la edad del buque que se tenga para rentar y del tipo de contrato que se utilice, bien sea spot o time charter. ¿Cuál es el comportamiento esperado? Pues se espera una demanda débil entre el 2001 y 2002, una recuperación importante a partir del 2003 con las nuevas exportaciones posiblemente Australia e India, y un crecimiento de largo plazo entre el 1.5 y 2% en embarques. ¿Cuáles son esos factores determinantes que debemos tener en la cabeza? La oferta y la demanda, la de la antigüedad, el tipo de contrato y las expectativas de mercado y la inflación. ¿Cómo se incorporaron? Pues lo que vimos es que el modelo y la proyección sí asumen unas tarifas ligadas a los despachos de hierro y minerales proyectados, incluye factores de ajuste por edad del buque, incluye el contrato inicial de 3 años que se pudiera firmar con este nuevo cliente que nos informaron, contempla la afectación por sobreoferta en 2001 y 2002 por la entrada de esos nuevos buques y una recuperación a partir de 2003 pues por las nuevas exportaciones también. ¿Es adecuada la proyección? Yo creo y consideramos todos que sí, doctora Lin, y básicamente por tres razones. Uno, refleja el ciclo del mercado y no una línea
recta optimista. 2, incorpora el ajuste por edad o antigüedad, que es un driver real de precios y costos. Y 3, usa supuestos moderados de crecimiento. Con todo esto consideramos, doctor Alin, que se ve una proyección financiera conservadora y pues con supuestos razonables. Ahora, frente a los ingresos operacionales completos, tenemos que entender cómo varían. Vamos a verlo en 4 etapas. Primero caen en el 2001 al 2002, luego se protegen con el contrato que se haría con este nuevo cliente en el 2003 y 2005. Después del 2006 queda expuesto al mercado segundo proyectado y finalmente, después de cumplir 15 años de antigüedad, se empieza a ver el castigo por la edad. Se observa una menor tarifa y, como lo vimos antes, mayores presiones por mantenimiento y pues mayores costos, como lo vamos a ver en adelante con mis compañeros de la firma. Adelante, Daniel y Camilo, por favor. Muchas gracias, Camilo. Listo, doctora Lin. Complementando a toda la información que nos ha presentado Camilo, hablemos de costos. Los costos operacionales han incluido 6 componentes principales: la tripulación calificada, los aceites lubricantes, el mantenimiento rutinario, los suministros y las provisiones, el seguro del buque y finalmente se consideraron algunas reparaciones menores. El costo base es de $4.000 por día en 2003 y crecerá al 4% anual, 3% de inflación más 1% adicional. Es crucial entender que estos costos se incurren los 365 días del año, incluso cuando el buque está en mantenimiento y no genera ingresos. En una ventana de tiempo de 15 años, como lo podemos ver en la tabla de la derecha, la variación de los costos cada 5 años nos muestra cómo progresivamente, doctora Lin, estos costos aumentarán en un 73%, pasando de 1.46 millones a 1.71 millones en 2003 a 2007, a 2.08 millones en 2012 y finalmente a 2.53 millones en 2017. Ahora las cuentas contables incorporadas en el cálculo del capital de trabajo respecto al alquiler de los navíos de gran tamaño para el transporte de la carga seca abarcarían tanto los activos corrientes operativos, como lo son cuentas por cobrar, inventarios y prepagados, y los pasivos corrientes operativos, como cuentas por pagar y gastos acumulados. Este capital de trabajo representa los recursos operativos necesarios para el día a día. Inicialmente se invertirán $500.000 y este monto crecerá al 3% anual con la inflación, alcanzando un valor de $779.000 al final del proyecto. Lo importante es que, como se observa en la tabla de la derecha, aunque vamos invirtiendo gradualmente durante los 15 años, recuperamos la totalidad al vender el buque y, a pesar de que el flujo sea negativo durante el proyecto, este será positivo al final. Adicionalmente, doctora Lin, las inversiones que debe realizar la compañía durante este horizonte temporal será una inversión inicial de 39 millones, dividida en 3 tramos: 10% en 2001, otro 10% en 2002 y el 80% restante en 2003, cuando recibamos el buque. El buque se deprecia en línea recta durante 25 años, generando una carga anual de 1.56 millones de dólares. Aunque en plan es venderlo al año 15, contablemente se deprecia en 25 años según las regulaciones que tendremos. En ese sentido, las regulaciones internacionales exigen Special Surveys cada 5 años para garantizar la navegabilidad. El primer survey en 2007 cuesta $300.000, el segundo en 2012 cuesta $350.000. Sin embargo, el tercero costaría $750.000, el cuarto $850.000 y el quinto $1.25 millones de dólares. La política de vender al año 15 evita estos 3 últimos surveys, ahorrando 2.85 millones en CAPEX, por lo cual esta es una de las razones económicas más fuertes para aplicar la política de venta a 15 años de antigüedad del buque. Así las cosas, el buque se depreciaría en línea recta durante 25 años, pero al año 15 habremos acumulado 22.49 millones en depreciación, dejando un valor en libros de 17.1 millones. Sin embargo, el valor de venta como chatarra es solo de 5 millones de dólares, generando una pérdida contable de 12.16 millones. Esta pérdida tiene implicaciones fiscales importantes que veremos a continuación. Dependiendo del lugar de operación, la pérdida de 12.16 millones en la venta generará un beneficio fiscal de 4.86 millones en Nueva York, elevando la entrada de efectivo total a 9.86 millones. Por otro lado, en Hong Kong solo recibiríamos 1.21 millones del scrap y alcanzando una entrada de efectivo solo de 6.21 millones. Esto parecería favorecer la operación en Nueva York, pero antes de hacer alguna conclusión, Camilo nos apoyará detallando cómo el WAC entra dentro de todo este análisis. Adelante, Camilo. Gracias, Daniel. Doctor Alin, con los flujos del proyecto ya estructurados, el siguiente paso para decidir si conviene o no invertir es fijar el retorno mínimo exigido. Este retorno se captura a través del costo promedio ponderado al capital, o WACC, que combina el costo del patrimonio y el costo de la deuda en proporción a cómo se financiaría el negocio del buque. Ahora, para responder qué factores determinan los costos de financiación,
conviene separarlo en dos bloques. Para esto hemos utilizado los datos sectoriales del profesor Damodaran y los datos de la consultora KPMG para hablar las tasas impositivas en cada una de las dos ciudades donde se podría llevar a cabo el proyecto. Primero tenemos el costo del patrimonio, que depende del riesgo del negocio y del mercado. En la práctica se construye a partir de la tasa libre de riesgo, la prima de mercado, y el beta sectorial, que captura qué tan sensible es el negocio marítimo a movimientos en el mercado. En nuestro modelo, el costo del patrimonio es de 9,5%. El segundo factor es el costo de la deuda, que recoge lo que exigiría cualquier acreedor por prestar dinero incorporando una tasa base y el riesgo crediticio. En el modelo hemos calculado que el costo de la deuda sería de 7,5%. Y adicionalmente hay dos factores que son determinantes porque afectan cómo estos costos se vuelven un promedio ponderado. El primero es la estructura del capital, que nos indica qué porcentaje se financiaría con deuda y qué porcentaje con patrimonio. Para esto utilizamos una estructura representativa del sector marítimo, donde el 43,3% corresponde a patrimonio y 56,7% corresponde a deuda. Frente a la tasa impositiva, debemos incluirla porque es el interés de la deuda que genera un escudo fiscal. En este caso, la deuda entra multiplicada por 1 menos t, y para este análisis hemos utilizado la tasa impositiva del 40% en Nueva York y del 16% en Hong Kong. Con estos insumos, el WACC calculado resulta en 6,67 para Nueva York y 7,69 para Hong Kong. Esto es coherente toda vez que la tasa impositiva, al ser mayor en Nueva York, genera que el beneficio tributario por endeudarse reduzca el costo de oportunidad del capital en esta ciudad. Finalmente, para nosotros el WACC óptimo resulta evaluar el proyecto no necesariamente con aquel costo del capital más bajo, sino aquel costo de capital que sea apropiado para descontar los flujos, que sea consistente con el riesgo del mercado y con la estructura de financiación que vamos a adoptar para esto. Con el WACC definido, pasamos a definir el criterio de decisión que nos va a permitir evaluar si un proyecto es rentable o no. En este caso utilizamos la tasa interna de retorno, que es aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos futuros con la inversión. Es una medida que nos permite evaluar la rentabilidad implícita del proyecto, lo que nos permite definir, eventualmente, si el proyecto genera valor o destruye valor. En este caso, si la tasa interna de retorno del proyecto es mayor que el costo del capital, estamos diciendo que es un proyecto que crea valor. Por el contrario, si la TIR es menor al WACC, se destruye valor. En este caso, cuando el costo del capital iguala a la tasa interna de retorno del proyecto, lo que estamos diciendo es que el proyecto genera la rentabilidad mínima esperada o necesitada para pagarle a los acreedores y a los accionistas que financiaron el proyecto. En el gráfico podemos ver que para los dos escenarios de Nueva York tenemos que el TIR menos el WACC resulta un valor negativo, es decir, ambos escenarios en Nueva York destruyen valor para la empresa. Por el contrario, los dos escenarios modelados para Hong Kong, la TIR resulta mayor al WACC, por lo cual diríamos que son escenarios donde se crea valor para la empresa. También debemos analizar el valor presente neto, que nos responde en dinero de hoy, cuánto valor neto deja el proyecto después de remunerar el costo del capital. Para calcularlo, los flujos de cada escenario se descuentan al WACC correspondiente, es decir, se pondera y se compara cuánto flujo de dinero se generaría en una inversión alternativa de un riesgo similar. En este caso tenemos, como vemos en la gráfica, que para el escenario de Nueva York de 15 años, el valor presente neto sería de casi menos 2,5 millones de dólares. El de 25 años es mejor, pero sigue siendo negativo, con una pérdida de menos 1,8 millones de dólares, mientras que ambos escenarios en Hong Kong nos darían valores presentes netos positivos de 834 mil dólares para 15 años y de casi 2,2 millones de dólares para 25 años. Con eso también respondemos al análisis de la política vida útil de 15 años que tiene la empresa. Como podemos ver, operar a 25 años genera siempre más valor que operar a 15 años, incluso en el escenario de Nueva York, porque aunque igual tenemos valor presente neto negativo, es menos negativo que el escenario de operar solo 15 años. Financieramente, esta restricción de vender a los 15 años tiene un costo de oportunidad, sobre todo en Hong Kong, donde estaríamos dejando de percibir casi 1,6 millones de dólares en valor presente neto. Hasta este punto el análisis es determinístico, es decir, a partir de un único conjunto de supuestos produjimos valores presentes netos para cada uno de los escenarios. Sin embargo, reconocemos que es probable que estos supuestos puedan variar, por lo cual para robustecer la decisión hicimos un análisis de sensibilidad en el cual permitimos variar la inflación y la tasa impositiva al ser los principales factores macroeconómicos que pueden afectar la rentabilidad del proyecto. Para las tres variables utilizamos distribuciones triangulares como se presenta en la pantalla. La razón para utilizar esta distribución es práctica porque al no tener una serie histórica larga o no imponer una forma rígida al modelo, la distribución triangular nos permite establecer un rango de valores posibles, siendo un valor central el más probable. En este caso, el valor central corresponde a los supuestos iniciales del modelo. Con la simulación, el resultado deja de ser un solo número y pasamos a tener una distribución del valor presente neto en cada uno de los 4 escenarios. De esta forma, no solo tenemos que hablar de un único valor, sino de un conjunto de posibilidades sobre las cuales el proyecto ha sido evaluado. Como lo muestran estos histogramas, podemos ver que en el escenario de Nueva York, tanto a 15 como 25 años, aun si variaran las tasas impositivas y la inflación esperada, el proyecto permanece destruyendo valor en toda esa jurisdicción. Por su parte, en Hong Kong la distribución se concentra siempre hacia valores positivos con una alta robustez, es decir, el proyecto casi que siempre genera valor, aun cuando la inflación e impuestos pudieran fluctuar dentro de estos rangos razonables. Además, creo que debemos hablar de riesgo, porque si bien la inflación e impuestos pueden afectar el proyecto,
Claramente su desempeño también depende de variables totalmente operativas dentro de la empresa. Entre las más relevantes encontramos la tarifa de flete, la utilización o demanda del buque, el crecimiento de los costos operativos, los días fuera de operación y el valor de chatarrización o venta del buque. Parámetros que en este momento estamos asumiendo pero que no podemos tener certeza a futuro. ¿Por qué generan un impacto? Pues porque afectan tres mecanismos claros de la operación. Por una parte, afectan el ingreso neto anual. Por otra parte, afectan el margen operativo de la empresa y finalmente afectan el flujo final del proyecto a través de la chatarrización, los cuales pueden finalmente afectar el valor presente neto de forma visible. En este análisis de sensibilidad priorizamos el componente macrofiscal, pero pues si incorporáramos la volatilidad de estas otras variables operativas, el efecto de la evaluación financiera sería pasar igual de un valor esperado único a un mapa completo de riesgo, donde tenemos la distribución del valor presente, el cambio en la probabilidad y cuáles son los factores que más estarían afectando esta distribución. Con este análisis descriptivo de la evaluación financiera del proyecto, le daría la palabra a mi colega Eric, quien ha hecho un análisis integral de todo. Vamos a analizar el valor presente neto de la empresa Ocean Carriers tanto en el escenario de 15 años como en el de 25 años. Encontramos que en la ciudad de Nueva York ambos escenarios son negativos, puesto que en el escenario de 15 años hay una pérdida del valor presente neto de 2.49 millones y de menos 1.81 millones a 25 años. Estos escenarios deben ser rechazados categóricamente. En contraste, Hong Kong muestra resultados positivos en ambos horizontes, $835.000 a 15 años y 2.23 millones de dólares a 25 años. Ambos escenarios son viables. Acá es clave la diferencia de 24 puntos porcentuales en la tasa impositiva de Nueva York versus Hong Kong. Aunque Nueva York tiene un WACC más bajo versus el de Hong Kong, esto no compensa la enorme diferencia en impuestos operativos que pagan año tras año durante la vida operativa del buque. A la pregunta de que si deberíamos mantener la política de no operar buques mayores a 15 años, comparando los dos escenarios de Hong Kong, el horizonte de 15 años genera un BPN de $835.000. Y si nos extendemos a 25 años, el valor presente neto salta a 2.23 millones. Esto representa una diferencia casi de 1.4 millones de dólares adicionales. Por tanto, nuestra recomendación es clara. No debemos continuar con la política de 15 años. La extensión a 25 años aumenta el valor presente neto en un 167%. Los años 16 a 25 aún generan flujos de caja positivos que superan significativamente el valor de liquidación anticipada de 5 millones que obtendríamos vendiendo como chatarra en el año 15. Es importante destacar que para el año 16 el buque ya habrá sido depreciado en más de un 60%, reduciendo la base imponible y mejorando los flujos netos de la empresa. A la pregunta de dónde debemos registrar el buque, si en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Hong Kong, aunque Nueva York nos ofrece un WACC de un punto porcentual menor, Hong Kong proporciona una ventaja masiva, 16% versus el 40% en la tasa impositiva. Cada año en la ciudad de Nueva York nos costaría 40% por cada dólar de utilidad. En cambio en Hong Kong solo sería 16%. En el periodo de 25 años esta diferencia se acumularía exponencialmente. Nuestra recomendación es inequívoca. Debemos registrar el buque en la ciudad de Hong Kong. El beneficio neto de menores impuestos operativos compensa ampliamente el costo ligeramente de mayor capital en la ciudad de Nueva York. A la pregunta de si el proyecto genera valor para Ocean Carriers, nuestra respuesta es un rotundo sí. Bajo nuestra configuración de el proyecto situado en la ciudad de Hong Kong a un plazo de 25 años, se estaría generando un valor presente neto de 2.23 millones de dólares con un TIR de 8.7%, el cual es mayor al costo de capital de 7.69. El periodo de recuperación del capital es de aproximadamente 12 años. Debo enfatizar las condiciones de éxito del proyecto. Primero, la ubicación en la ciudad de Hong Kong. Segundo, el periodo de 25 años. Tercero, tener muy en cuenta los valores de los fletes y las condiciones de mercado. Y cuarto, un control estricto de los costos operativos. Las recomendaciones serían estas: aprobar el proyecto. Segundo, revisar la política corporativa de vida útil de 15 años, extendiéndolo a 25. Pues esto maximiza los activos marítimos de la empresa Ocean Carriers. Realizar análisis de sensibilidad robusto sobre las tarifas del flete y demandas del mineral. Y asegurar contratos de largo plazo con clientes clave para mitigar la volatilidad de ingresos y garantizar la utilización de los buques en un plazo tan largo como el de los 25 años. Por tanto, la empresa debe aprobar la inversión de $39 millones, registrar el barco en Hong Kong,
en un proyecto de 25 años, lo que garantiza la utilidad del mismo.